Muy buenas, queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Tengo el gusto de poder compartir con vosotros hoy un tema muy interesante para nuestras vidas. Este sermón yo lo he titulado ¿Por qué confiar? Es decir, ¿por qué nosotros debemos confiar en Dios? Y lo que vamos a hablar es acerca de las fuertes y poderosas evidencias que existen de parte de Dios, el de por qué el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos y seamos una iglesia victoriosa en medio de una generación perversa, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Y para ello a mí me gustaría que podamos ir al libro de Romanos y en el capítulo 8. Antes de empezar, tengo que decirles, hermanos, que este sermón lo he dividido en 3 partes. Es decir, todo lo que vamos a ver de esta porción de la palabra de Dios que está en Romanos desde del capítulo 8, del versículo 28 hasta el versículo 39. Pero en esta mañana solo vamos a ver 2 versículos, el versículo 28 y el versículo 29. Al próximo domingo, es decir, el domingo que viene, vamos a ver lo que es el versículo 30. Y al próximo domingo vamos a ver el resto, es decir, del 31 al 39. Por lo tanto, querido hermano, esto me considero que es una de las porciones de las palabras de Dios más profundas, hermosas que tenemos de parte de Dios, y oro para que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprobar los regalos, la bendición, las dádivas de Dios para nuestras vidas. Y a lo largo de este sermón vamos a tratar varias cosas. Una de ellas, vamos a hablar acerca de lo que parte de lo que habla lo que es la doctrina de la gracia, sobre la elección incondicional, es decir, cuando Dios nos escoge y Él pone su mirada en nosotros, todos sabemos muy bien que Dios no hay ninguna virtud en el hombre, no existe ninguna cualidad en el hombre que exista, que sirva para que Dios pueda moverse en misericordia, pueda moverse a favor de nuestras vidas para derramar esa salvación tan grande que nos ha regalado. Todos sabemos muy bien, queridos hermanos, que, por ejemplo, en Efesios, casi todo el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo nos explica las bases de por qué Dios obró a favor de nuestras vidas para salvación. Y él dice, por ejemplo, que Él nos salvó por la excelencia de su gracia, por su beneplácito, por amor a su nombre, nos salvó por su infinito poder, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que no hay ninguna base que radique en el hombre, en sí mismo, para que Dios pueda salvarnos a favor nuestro. Así que, bueno, vamos a leer estos 2 versículos y luego vamos a ir analizando una serie de cosas que son muy interesantes para nuestra vida y que yo oro al Señor, hermano, que lo podamos no solo creer, es decir, no solo recibirlo intelectualmente, sino que lo podamos vivir por fe. Dice así en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Queridos hermanos, hay 2 cosas importantísimas. Si Dios hubiese dejado la salvación del hombre a la libre voluntad y decisión del ser humano, ningún ser humano en la historia de los 2000 años que llevamos y de toda la historia de Israel, nadie hubiese podido ser salvo. La salvación es un despertar
a una revelación, a una esfera espiritual que estábamos totalmente ajenos, muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la palabra de Dios deja muy claro que la única contribución que el hombre ha aportado para que podamos ser salvos es justamente nuestro pecado. No hay otro aporte que el ser humano podamos hacer. Nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que asimismo, si hubiese dejado Dios que la salvación fuera por una libre elección del hombre, la palabra de Dios dice que para que Cristo venga tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Y esto que acabo de decir va a ir recobrando sentido a medida que vayamos desarrollando este tema. Porque es muy importante lo que es ser o pertenecer a la familia de Dios y esa plenitud, ese número que Dios ya sabe cuántos son, quiénes son, porque tienen nombre, están escritos en el libro de la vida, y que sabe quiénes son para que puedan ser salvos y así Él pueda venir a buscar su iglesia, una iglesia que la Biblia misma también dice que nosotros como piedras vivas somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, cada piedrecita es un miembro del cuerpo de Cristo, en la cual Cristo no vendrá hasta que no sea puesta la última piedra de ese edificio. Y a Él, y Dios sabe quiénes son, cómo son, y hasta cuándo ese edificio se terminará de edificar. Ahora bien, esta porción que vamos a leer, tengo que aclarar algo muy, muy importante para que nosotros, queridos hermanos, podamos comprender mejor las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay dos cosas muy importantes que hay que aclarar antes de comenzar. Lo primero, cuando nosotros hablamos de la doctrina de la gracia, y todos saben muy bien que estamos hablando de aquellos 5 puntos que vendrían a ser, por llamarlo de alguna manera, los 5 procesos, porque no es tanto un proceso, pero es como para que nosotros lo podamos entender mentalmente, 5 procesos de todo el plan salvífico de Dios al hombre. Y como es correcto, nosotros no podemos hablar de salvación a menos que primero veamos qué significa ser pecadores, de qué Dios nos tiene que salvar y qué es lo que Dios ve en nosotros, qué es lo que hace que el hombre haya transgredido la ley de Dios y que no nos permita o no nos faculte para poder acceder al trono de la gracia, a menos que haya alguien que haya podido satisfacer esas demandas de parte de Dios que son tan altas, que ni Israel, ni ningún miembro, ni ninguna persona ha podido cumplir en la historia excepto Jesucristo. Por otro lado, esta porción que vamos a leer, como es muy común en el Nuevo Testamento y en especial en las epístolas de Pablo, cada vez, querido hermano, que se toca el tema, en este caso el tema de la salvación, se entrelazan dos maneras de ver y de explicar la salvación por medio de la revelación en las Escrituras. Es decir, es lo que se llama la soteriología objetiva y la soteriología subjetiva. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que es el plan de redención del hombre visto desde el punto de vista de Dios y visto desde el punto de vista del hombre. Es un mismo tema, pero visto desde diferentes perspectivas. Y la Biblia constantemente entrelaza estas dos formas de ver un mismo tema. Y es de ahí que el no comprender este detalle, a veces pareciera como que la Biblia se contradice. O pareciera como que, me queda más claro entender una postura doctrinal u otra postura doctrinal. Como si fuera algo que se oponen entre sí y no pueden llegar a un punto de acuerdo. Espero, hermanos, que esto les pueda iluminar y podamos entender la manera de cómo Dios reveló su palabra. Nosotros tenemos que entender una cosa, que de la misma manera que cómo podía hacer Dios para revelar las cosas tan profundas espirituales a un hombre caído, a una raza humana caída,
a un ser humano con una mente reprobada y encima con una mente extremadamente finita. ¿Cómo Dios podía, qué palabras debía emplear, cómo podía hacer para que nosotros podamos comprender en parte ese misterio que Dios ha revelado y que Dios quiere que lo aprendamos y que lo sepamos? Pues de la misma manera que la palabra de Dios emplea palabras que pueden parecer muy teológicas y muy técnicas, pero son de vital importancia porque no las podríamos comprender de otra manera. Y a esto que estoy diciendo, mire, voy a poner ejemplos. Nosotros tenemos el tema del arrepentimiento. Y esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ir hilando en la predicación a lo largo de esta mañana. Por ejemplo, tenemos el arrepentimiento. Nosotros sabemos muy bien que se muestra en varios pasajes de la Biblia como que el arrepentimiento es una demanda que Dios le da al hombre. Tenemos, por ejemplo, en la predicación de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Tenemos, por ejemplo, en Hechos 2:38, cuando después de Pentecostés, este grupo de judíos que se habían compungido de corazón por lo que habían visto y oído, y se acercan a Pedro y le preguntan, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros vemos cómo en algunos aspectos el arrepentimiento se muestra en la Biblia como una demanda de Dios. Hechos 17:30 dice, porque Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. Amén. Entonces, mientras desde la perspectiva subjetiva vemos que Dios muestra con el arrepentimiento como una demanda de Él, por otro lado tenemos pasajes que nos hablan de que el arrepentimiento es algo que viene con el Espíritu Santo, no puede venir antes. No puede venir nada antes que el Espíritu Santo haga morada, antes que el Espíritu Santo obre, antes de que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. No hay nada en el hombre que pueda hacer algo a favor de cara a Dios para que Dios pueda mover su brazo de salvación, su gracia hacia nuestra vida, porque si no ya no sería a favor, sería un mérito propio. Tenemos pasajes como por ejemplo Hechos capítulo 11 versículo 18, que a lo sucedido en Pentecostés y lo que le sucedió a Cornelio y su familia, que fue el bautismo del Espíritu Santo, es decir, la salvación de su vida y de su familia, de la manera de que el apóstol Pedro explica lo que le sucede a Cornelio, lo explica de esta manera. Dice que recibieron, Dios derramó el arrepentimiento para vida. Es decir, ¿qué fue lo que Dios le dio a Cornelio en el momento que derramó de su Espíritu Santo? Arrepentimiento para vida. Por lo tanto, vemos, hermanos, que sin la presencia de Dios no podemos arrepentirnos porque no sabemos de qué debemos arrepentirnos. Porque al no haber convicción de nada, al no haber un estado de conciencia profunda, el hombre no puede arrepentirse de nada. Recordando que el arrepentimiento, la palabra metanoia, que significa un giro completo, un cambio de mentalidad, una forma distinta de ver. Y eso no puede producirse a menos que Dios esté en la persona. Tenemos otro texto, por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le dice que los tales, que quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo. Nos está diciendo claramente que para que haya un genuino arrepentimiento, Dios nos los tiene que conceder. ¿Cómo? A través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces vemos que ahí hay una perspectiva subjetiva en la cual Dios demanda, pero hay una perspectiva objetiva en la cual Dios otorga ese arrepentimiento. Y a mí una frase que siempre me gusta decir, porque encierra una verdad
muy grande, y si uno se pone a analizar esto, uno se da cuenta de que es así, es de que Dios jamás, ninguna de las demandas de Dios tiene que ver con nada que sea que Dios otorgue de antemano. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del mensaje. Tenemos, por ejemplo, la fe. La fe es una demanda de Dios. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Habacuc, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38, que dice que el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra de Dios que eso es vital para nosotros. ¿Cuántas veces Jesús nos demandó fe del pueblo de Israel? ¿Y cuántas veces Jesús no tuvo que decir, hombres de poca fe? Dios demandaba fe a la gente. Pero también tenemos textos como Efesios 2, capítulo 8, que dice que vosotros sois salvos, somos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es decir, la gracia y la fe no es de vosotros. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Para que nadie se jacte o nadie se glorie ni aún de su propia fe. Tenemos pasajes como Hebreos 12:2 que el mismo autor de Hebreos nos dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Y así podemos seguir dando ejemplo de lo que es la perseverancia, ¿no? Que la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Pero también nosotros tenemos textos como que el Señor dice que Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a continuar hasta el día de Jesucristo, la va a perfeccionar. Promesas de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió lo cumple. Y esa es la firme ancla del alma que penetra en lo más interior de nuestro ser y que debe proporcionarnos la información suficiente para que nuestra mente sea renovada y sea iluminada por el poder de Dios y saber cuáles son los beneficios de Dios en nuestras vidas. Pero lo más importante, queridos hermanos, es el por qué yo debo confiar en Dios. Porque, sinceramente, desconfiar de Dios, aunque sea en algún momento de mi vida, aunque sea algo puntual en mi vida, desconfiar de Dios, y créeme, querido hermano, es una ofensa abierta ante la misma presencia de Dios. Por ignorancia, por no conocer qué es lo que Dios nos ha dado. Y no solo esto, sino que qué es lo que a Dios le motivó para escogernos, para ser recipientes de su Espíritu Santo. Lo vamos a ver. Comenzamos. Versículo 28 de Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, punto número, antes de continuar, para ir, como se suele decir, amueblando nuestra mente, ir ordenando las ideas, aquí hay un tema que es muy importante considerar. Miren, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Sencillamente los que han sido amados por Dios. Es decir, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Aquí nos encontramos con otra porción o área de las demandas de Dios, que Dios demanda que se le ame, porque cuando a Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento, Él dijo, este es el gran mandamiento, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Fue unas demandas de Dios. Y esto es la ley y los profetas. Pero sabemos también, querido hermano, que hay una porción de la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 5, que se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Por lo tanto, querido hermano, miren, cuando una persona recibe por primera vez la visitación del Espíritu de Dios a nuestras vidas, en nuestras vidas ocurren una serie de cosas. La presencia de Dios no viene sola. Cuando Dios viene y nos despierta de ese letargo espiritual, de esa vida muerta, totalmente alejada de Dios, ajena totalmente, ignorante
de las cosas de Dios y somos despertados a esa realidad, a nosotros automáticamente, en el mismo momento que la presencia de Dios, que el Espíritu hace morada en mi vida, yo me arrepiento, tengo fe, porque puedo seguir a Dios, puedo realmente escuchar la voz de Dios, no me cuesta obedecerle, hay una serie, le puedo amar, sé lo que es perdonar porque he sido perdonado, y como yo siempre digo y vuelvo a repetir, Dios nunca demanda nada antes de lo que Él otorga, es decir, Él lo que demanda es lo que Él primero Dios, porque Él espera una respuesta de nuestra vida. Por lo tanto, si no hay una dádiva primera, no hay un primer paso que Dios da para darnos todos esos beneficios que vienen acompañados en la presencia del Espíritu Santo, jamás podré darle ni esto a Dios de lo que Él me demanda, de todo esto que venimos hablando. Así que, querido hermano, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? A aquellos que han sido amados por Dios primeramente. Es decir, por eso es muy importante entender que el amor de Dios es el ágape de Dios. Y un ejemplo de ello, muy claro y además sorprendente, lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo creo que 21, que es cuando, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Y sabemos muy bien que cuando nosotros leemos esto en el original griego, florecen cosas que nosotros no lo vemos cuando lo leemos en el español. En otras palabras, lo que Jesús le estaba preguntando a Pedro es si le amaba espiritualmente. A lo que Pedro le respondía, sí, Señor, yo te amo filialmente, yo te amo fraternalmente. Y así 3 veces seguidas. Y la última vez que Jesús le pregunta, Pedro se entristece porque, diciéndole, Señor, tú todo lo sabes, ¿no? Pero ¿qué es lo que en cierta manera pareciera como que Jesús le quería mostrar a Pedro? Que hasta que no recibiese el Espíritu Santo en Pentecostés, él nunca iba a poder amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser, que ese es el amor espiritual, a Dios. Jamás. Por eso que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sigue diciendo, ahora sabemos que esto va dirigido a los redimidos, a los que ya no son unas simples criaturas, sino son hijos de Dios. Aquellos que tienen la simiente de Dios, aquellos que tienen la palabra de Dios, tienen el Espíritu Santo en su vida. Y sigue diciendo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es algo que también tenemos que prestar atención. Todas las cosas les ayudan a bien. El sentido que el texto quiere darle, en el original, es que no son las cosas aisladas las que nos ayudan para bien. Lo que nos ayuda para bien son todas las cosas en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Que la vida de un hombre, la vida de un hijo de Dios, por poderlo definir de alguna manera, desde que Dios le visita y transforma su corazón y su mente, hasta que lo lleva a su presencia, hay un proceso de desarrollo, de plenitud, de perfección, que es lo que también habla la Biblia, de madurez, en la cual Dios va trabajando constantemente en nuestras vidas. Y la mayoría de las veces, lamentablemente, no comprendemos cómo Dios y por qué Dios hace lo que hace muchas veces en nuestras vidas. Lo que sí es cierto que todas las cosas que nos pasan, como por ejemplo las personas que conocemos a lo largo de nuestras vidas, los trabajos que tenemos, los lugares que frecuentamos, las experiencias que pasamos, sean buenas o sean malas, todas en su conjunto Dios se vale y se arregla para todo que colabore para nuestro bien. Así que, querido hermano, primero, si tú amas a Dios es porque el amor de Dios te alcanzó. Y no nos olvidemos qué significa gracia.
técnicamente la palabra es favor y merecido, pero para poderlo definir mejor, la gracia no es otra cosa que amor. Es el amor de Dios. Así que la gracia nos alcanzó, pues porque el amor de Dios nos alcanzó. Y hoy, gracias a eso, nosotros podemos amarle. Una vez, hermanos, que nosotros somos parte de ese redil, resulta que Dios va trabajando en todas las cosas que nos suceden a lo largo de nuestras vidas, tanto buenas como malas. Nos va ayudando para nuestro bien, para nuestro desarrollo espiritual y para que podamos perseverar. Es decir, para que nuestra perseverancia pueda ser posible, Dios tiene que preservarnos a nosotros. Esa preservación, por eso dice en Hebreos 11:39, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Por lo tanto, Dios, de la misma manera que Él se encargó de que, aun siendo enemigo suyo, Él nos escogió para salvación, porque todavía no hemos entrado en materia, hermano. Todavía, aunque estamos desarrollando el texto, ahora pareciera como si fuera todavía la introducción, ¿sí? Aunque estamos desarrollándolo el tema. Pero el Señor nos escogió y sabemos muy bien que no hay nada en el hombre en la cual Dios haya visto para nosotros podernos salvar por su poder. Pero también es cierto una cosa, miren. Dice en Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Ahora bien, ustedes saben, querido hermano, que para nosotros, al igual que para Dios, porque Dios nos manda también ser misericordioso, así como Dios es misericordioso con nosotros debemos ser misericordiosos. Se dan cuenta cómo hay unas demandas, pero también hay un recibimiento de parte de Dios, una cualificación para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Por lo cual no hay excusa. Ninguno tenemos excusa de decir, Señor, es que me cuesta perdonar, Señor, es que me cuesta servirte, Señor, que me cuesta amar. Cuando nosotros decimos eso, ¿sabes lo que estamos diciendo con nuestros propios labios? Señor, yo no me fío de ti. Y no creo que tú a mí me hayas proporcionado o dado nada para que yo pueda cumplir con lo que tú me demandas. Y eso, querido hermano, es ignorancia. Y dice en Efesios que la ignorancia trae dureza de corazón. O al revés también, la dureza de corazón trae ignorancia. Se retroalimenta la ignorancia. La ignorancia y la maldad se retroalimentan, ¿sí? Así que, hermanos, nosotros somos del día, somos de la luz, somos de la noche y de la oscuridad. Así que vistámonos de este nuevo hombre y caminemos en fe y como Dios quiere que caminemos en este mundo, que por muy hostil que sea, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que esa frase podría haber sido usada también como un título para el sermón. Más que vencedores en Cristo Jesús. Que si nos pusiéramos a pensar qué significa ser más que vencedores, hermanos, nos quedaríamos con la boca abierta. Porque Dios no se conforma con decir que somos vencedores, somos más que vencedores. Y ahora vamos a ver por qué nosotros somos más que vencedores. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí comenzamos a tratar un tema que es apasionante y a la vez no deja de ser un misterio. Es un misterio que no se puede sondear, no se puede, es inescrutable, pero está revelado y Dios nos lo muestra. Y yo siempre digo, hay cosas que Dios lo demuestra, pero hay otras cosas que Dios lo muestra. Y en este caso Dios lo muestra. Y es para nosotros, para que nuestra fe crezca. Pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para que seamos llamados? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y miren, querido hermano, si la fe es un don de Dios, ¿a quiénes Dios da la fe? Si la fe es un don de Dios, ¿a quién da la fe? Pues a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a alguien, para que esa persona pueda acudir a Cristo, tiene que moverse en fe. Por eso el justo por la fe vivirá. En el momento que nosotros nos acercamos a Dios, podríamos
por hacerlo gráficamente, es como que el Señor, en lugar de decirnos ven y nada más, el Señor nos enlaza, nos tiene un lazo. Pero no es un lazo que ni siquiera cogemos, simplemente es un lazo que nos enlaza y nos atrae con lazos de amor, como dice en Oseas. ¿Qué? Que te atraje con lazos de amor y te llevé al desierto. Es decir, el Señor nos atrae con lazos de amor y nosotros estamos, la palabra creo que es más correcta para poder decir que de parte nuestra, qué experimentamos o qué sentimos, es pasión. Nos enamoramos del Señor, nos apasiona, nos cautiva, nos lleva cautivo a la obediencia a Cristo, nos derrumba nuestra altivez, derrumba nuestros pensamientos, derrumba nuestros criterios y nos lleva cautivo a su obediencia. Así que es una conquista que Dios hace a nuestro corazón. Ahora bien, miren queridos hermanos, una cosa es el propósito y otra cosa es el fundamento, ¿sí? Una cosa es la motivación y otra cosa es la condición por la que Dios hace las cosas. Ahora bien, si bien es cierto que no hay ninguna condición en el hombre, por eso la elección es incondicional, porque no es como se suele el mensaje del evangelio posmoderno que en resumida cuenta le dice a la gente, levante la mano el que se quiera salvar. Entonces cuando uno dice, levanta la mano, pasa al frente. Y cuando pasa al frente, repite conmigo y hace una oración. Y después de hacer una oración, bienvenido a la familia de Dios, ya eres hijo de Dios. Eso no es así. Nosotros, queridos hermanos, antes de proseguir a esto, nosotros en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice que de Él, es decir, de Dios, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, de Él procede, por Él son ejecutadas y para la gloria de su nombre son hechas. Porque cada vida rescatada por el poder de Dios es una corona, es un mérito, es una victoria de Cristo en la cruz. Si Cristo hubiese venido a morir por los pecadores y no se hubiese salvado nadie, hubiese sido un fracaso de parte de Dios. Porque miren, queridos hermanos, quiero ponerles un ejemplo, y es algo que yo escuché muchas veces, y hasta lo llegué a creer que era así. A mí, yo oí alguna vez que se decía que la salvación es que es como que Cristo en la cruz lo que hizo fue pagar una fianza. Entonces, ustedes saben que en 1 Corintios 6 dice que hemos sido comprados por precio. Ahora bien, que hemos sido, que alguien pagó la fianza de nosotros que estábamos en la cárcel. Y resulta que en esa cárcel, que había varias personas, pues resulta que hay personas que salieron porque se creyeron que alguien pagó una deuda por él. Por lo tanto, pudieron ser salvos gracias a poder creer y poder salir de esa cárcel. Y otros, por considerarse tan malos, por el hecho de estar ahí, no se creyeron que alguien les pudiera amar de tal manera para que les pudiera salvar. Por lo tanto, se siguieron en la cárcel. Y esa es la comparación que hacen con el mundo, que aquellos que no se salvan y aquellos que sí se salvan. Los que no se salvan son los que no creen y los que se salvan sí son los que se creen a Dios. Pero déjame decirte una cosa, hermano, porque la historia real, como analogía, no es que Cristo solamente pagó una fianza. Claro que pagó una fianza en la cruz. Por eso el acta de los decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz. Sino que él mismo, porque no terminó la obra salvífica de Dios en la cruz. Jesús al resucitar y al ser glorificado a la diestra del Padre, eso cualificó para que el Padre pudiera enviar el Espíritu Santo de la misma presencia de Dios y para que pudiera ser morada en nuestra vida. Por lo tanto, hubo alguien que pagó una fianza por nosotros, pero también te voy a decir una cosa, Jesús entró en la misma mazmorra que estábamos, entró en la misma celda en la que estábamos, y Él con la llave abrió la puerta de la cárcel, y es ahí donde nos coge y nos lleva a su presencia
con brazos de amor. Pero os voy a decir una cosa. De la misma manera, considero yo, que de la misma manera que Dios se valió, que a través de la inspiración de su palabra, usó palabras y frases que estudiándolas podíamos comprender el corazón de Dios, pero eso no quita que una simple lectura nos pueda crear confusión y no entender ciertas cosas. De la misma manera considero yo que cuando en el siglo XVI se debatió el tema de que si la salvación es algo que tiene que ver con el hombre, subjetivo, o es algo que tiene que ver con Dios, es objetivo, y nada más, pues resulta que se emplearon ciertas palabras y conceptos y terminologías. Y si bien es cierto que las palabras que se emplearon para responder a estos 5 puntos que este señor declaraba de que lo que el calvinismo estaba equivocado, y una respuesta, emplearon frases y palabras que si bien bien empleados en su terminología, pero también hay que decir una cosa, hermanos, nosotros ahora, después de 500 años, el hombre posmoderno, tenemos una manera de pensar total y diametralmente distinta a la que tuvo el hombre del siglo XVI. Por lo tanto, cuando tú a un hombre o un ser humano, un cristiano, un hijo de Dios, tú le dices que el ser humano es totalmente depravado, le rechinan los oídos y se le cruzan los cables y no puede lograr entender cómo yo, que tengo un jefe que es amoroso, es dadivoso, que me gusta cómo trata a su mujer, cómo es servicial, trata bien a sus empleados, es una excelente persona, siempre la ve sonriendo, siempre la ve, que me digan a mí que esa persona es depravada, es totalmente depravada. Ahora, si bien es cierto que el significado de depravación y de pecado es correcta, porque delante de Dios no hay justo ni a un uno, y que nuestra justicia, por más que la veamos por los cielos, sigue siendo unos trapos de inmundicias para Dios, lo cierto es que el término correcto que se debería de emplear para que el hombre posmoderno pueda entender es en lugar de depravación o corrupción, que podríamos llamarlo corrupción, creo que la palabra más correcta es incapacidad. Es la incapacidad que el hombre tiene por sí mismo de poder comprender las virtudes de Dios a menos que Dios se las muestre de antemano por medio del Espíritu Santo, porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, el propósito, ¿saben una cosa, hermano? Nosotros somos cuando nosotros decimos que Dios nos escogió, lo que nos viene a la mente a todos, es que somos individuos escogidos por Dios. Y está bien, es verdad. Pero ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Porque somos linaje escogidos. Y aquí comenzamos a ver un poquito más profundo cuál es la motivación, qué es lo que Dios le llevó a tener misericordia de nosotros, como dijimos en Tito 3:5, porque para tener misericordia uno tiene que mirar el objeto de misericordia. ¿Me explico? Es decir, yo para amar a alguien, yo tengo que saber el objeto al cual yo amo. Si yo tengo misericordia de alguien, yo tengo que saber el objeto al cual yo tengo misericordia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor no es ciego y Él no hace las cosas por capricho. Y tampoco es algo que Dios haga las cosas sin más. Y no las entendemos, entonces las dejamos ahí. No. Es cierto que la palabra de Dios nos enseña de que por el amor a su nombre, porque Dios es un Dios misericordioso, porque Dios es un Dios de gracia, y por la excelencia y por su beneplácito, por su complacencia, por en sí mismo, Él decidió hacer lo que hizo. Pero hubo algo que Dios ve, y yo considero que es una condición. Cuando nosotros decimos elección y condición, yo creo que hubo una condición, pero que esa condición no estaba en el hombre, estaba en la familia, en el linaje. Dios vio un linaje. ¿Se acuerdan lo que en Gálatas capítulo 4, en el capítulo 4 de Gálatas,
dice, capítulo 3, versículo 29, dice que los que son de Cristo, linaje de Abraham son, heredero según la promesa. Querido hermano, punto número 1. Si nosotros entendemos por parte de la palabra de Dios que la fe es un don de Dios, ¿a quién Dios da la fe? A aquellos que pertenecen a la familia de Dios, a aquellos que pertenecen a un linaje espiritual, pero que es un linaje que tiene una característica, y es un linaje que tiene que ver con la fe, no con la sangre. Y para ello vamos a leer, por ejemplo, Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, está hablando de la iglesia, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué carne se está refiriendo? A la ley. Por lo tanto, la herencia de la cual Pablo está hablando aquí, somos la circuncisión espiritual de Dios, porque dice que los que son de Cristo, linaje de Abraham, son herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa de la cual estamos hablando? Volvamos a unas páginas anteriores y miremos lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, linaje, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por lo tanto, hermano, cuando Cristo se manifiesta, es la máxima expresión de lo que es la fe para poder entrar al reino de los cielos. Pero que Jesús no vino sin más, vino de un linaje. Y ustedes observen una cosa. Si bien es cierto que Dios da la fe a aquellos que pertenecen a un linaje, porque somos un linaje escogido, porque somos descendencia de Abraham, en la visión de Dios, y eso es un misterio, hermano, yo no comprendo. Pero creo que lo vamos a comprender un poquito mejor si nosotros miramos lo siguiente. Cuando Cristo dice que los que estamos en Él somos un linaje de Abraham. Ahora, ¿quién fue Abraham? ¿De dónde vino Abraham? ¿De dónde apareció Abraham? ¿O qué hizo Abraham para ser aceptado o para hallar gracia ante los ojos de Dios? Abraham fue hijo de Taré, y Taré fue descendiente directo de uno de los hijos de Noé, de Sem. ¿Y quién fue Sem? Vamos a fijarnos, querido hermano, cómo todos nuestros ancestros, es decir, o la genealogía, cuando nos remontamos hasta el mismo Adán, vemos que hay una constante, y es la fe. ¿Por qué? Porque Sem, al igual que Jafet, que es el otro hermano, ellos obraron correctamente delante del Padre. No se sabe tanto a ciencia cierta. Puede ser el por qué Cam, que es el otro hijo, que de ahí vienen los cananeos, el de por qué Dios lo castigó, de que iba a ser esclavo de su hermano Sem. Lo cierto es que de los Sem vienen los pueblos semitas, y de ahí vienen los hebreos, viene Abraham, y de Abraham viene Isaac, Jacob, Israel, Judá, hasta llegar a Jesús. Ahora bien, pero ustedes se acuerdan que Abraham tuvo un sobrino que se llamaba Lot. Lot era hijo de Harán, hermano de Abraham, ambos hijos de Taré y descendientes de Sem. Pero esto es algo muy curioso, porque ¿saben de quiénes descienden los hijos de Lot? De ahí vienen los moabitas. ¿Y ustedes se acuerdan un personaje singular, peculiar, en el Antiguo Testamento de la cual viene el linaje de Jesús? Pues Ruth. Ruth era una moabita. Y escuchen esto, del linaje de Abraham vienen los judíos y viene el pueblo de la promesa. Pero del linaje de Lot vienen los moabitas, viene Ruth. Y de Ruth viene
tiene a hijo a Isaí. Isaí, ¿quién fue? El padre de David. Y de David, Jesús es del linaje de David. Por lo tanto, en Jesús encontramos dos tipos de linajes. El linaje de la promesa y el linaje de los gentiles. Por lo tanto, en Cristo se cumple, querido hermano, el hecho de que Dios viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Los gentiles. ¿Y qué gentiles? El linaje, esa cadena, esos eslabones de la cadena de la familia de Dios que viene desde Lot a Abraham. Y en Cristo, en la carne, vemos que se cumple. Ahora bien, cuando vemos ser hijos de Noé, ustedes se acuerdan, y esto es curiosísimo, ¿por qué? Porque dice que antes de que Dios enviara el diluvio, ¿cómo estaba el mundo? El mundo, queridos hermanos, miren lo que dice, por ejemplo, en Génesis, capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y miren lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Había un hombre llamado Noé, en la cual Dios frenó su ira hacia ese hombre. ¿Y por qué Dios frenó la ira ante Noé? ¿Por qué halló gracia Dios ante los ojos de Noé? Porque Noé, Dios vio un linaje de parte de Dios. ¿Quién fue Noé? Fue hijo directo de Set. Y ahí es donde nos damos cuenta de algo muy interesante. En el huerto del Edén, todos sabemos, y lo decimos muchas veces, de que Dios creó al hombre y a la mujer. Pero yo voy a decir una definición más correcta, y me gustaría que siempre pensemos en ello. Dios lo que creó en el Edén fue la familia. Dios creó una familia en el Edén. Creó el matrimonio en el Edén. El hecho es de que Dios crea al hombre, crea a la mujer, y de ellos aparece los hijos, ¿sí? Ahora, solo que los hijos son engendrados fuera del Edén. Fueron engendrados bajo maldición. No experimentaron lo mismo que experimentó Noé en el huerto del Edén. Noé andaba con Dios, pudo experimentar la gracia tremenda de Dios, podía verlo, podía hablar, pero a partir de sus hijos ya ninguno de ellos pudieron tener ese privilegio que tuvo Adán. Y de los dos hijos, porque Adán y Eva tuvieron más hijos, pero de los dos que se menciona uno que era conforme al corazón de Dios y otro que no era conforme al corazón de Dios. Posiblemente puede de que a raíz de la decadencia humana y de esa caída en el Edén, pues Caín, sin haberle nadie enseñado nada, supo lo que era el bien y el mal. Por lo tanto, fue el primer homicida que hubo en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es el padre, Caín es el padre de los homicidas, es el padre de la guerra, es el padre de la disensión, es el hijo directo del diablo y de Satanás, y es esa descendencia que es el mundo en la cual, por más que Dios envíe ángeles, por más que envíe profetas, por más que Dios haga mil cosas, ellos no van a creer porque no pertenecen a ese linaje en la cual, como Abel, que cuando presente esa ofrenda a Dios fue agradable delante de Dios. Bueno, sabemos la historia, ¿verdad? Caín mata a Abel, pero Dios se proveyó de otro hijo para que pudiera perpetuar dicho linaje de parte de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí nos encontramos
que de Jesús tenemos todo el linaje de la descendencia de los hijos que obraron en fe y que hallaron gracia ante los ojos de Dios, y que esa plenitud de los gentiles tienen que todavía seguir entrando, que Dios sabe quiénes son, que Dios los está buscando, porque Jesús dijo: yo he venido a buscar. Él está buscando, sigue buscando, y no solo buscando, sino salvando también a tal o cual persona. Entonces, querido hermano, ante este panorama nosotros sabemos que Dios escogió un linaje. Dios no nos escoge, a mí no me escogió por ser bueno, por ser bonito, por ser guapo, por ser, ni siquiera por nada. Él nos escogió porque pertenecíamos a un linaje, y es de ahí de por qué podemos más o menos entender que Dios nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora sigamos leyendo para seguir avanzando. Versículo 29, que aquí entramos un poquito más también a profundizar este tema. Dice versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Cuando nosotros hablamos de que Dios a los que antes conoció, ¿a qué se está refiriendo? Antes que nada, querido hermano, miren, vamos a ver, porque hay un montón de textos que hablan acerca de lo que Dios obra, lo hace en base a un conocimiento que Él tiene. Y ese conocimiento es un conocimiento filial. Por lo tanto, Dios jamás, desde Adán y Eva, Dios se desentendió de su linaje, de su familia. Por eso, cuando Jesús, una de las figuras que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, se refiere como nuestro hermano. Es el primogénito. Por eso dice, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo en Cristo. Así que, querida hermana, esas palabras resuenan y tienen sentido cuando nosotros vemos toda la historia de la humanidad desde el comienzo, desde la caída en el Edén. Porque lo cierto es que si nosotros pidiésemos justicia a Dios, pero no justicia conforme a su corazón, sino justicia conforme al corazón del hombre, Adán y Eva tendrían que haber sido exterminados en el mismo momento que desobedecieran a Dios. Pero Dios no extermina a ninguno de su familia, porque son familias suyas. Así que Dios se provee un salvoconducto para poder redimir, para poder restituir eso que se perdió o eso que se distorsionó. Así que Dios se provee para salvar a su propia familia. Ahora bien, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjese, querido hermano, que nosotros estamos viendo algo que Dios conoce. Ahora, antes de empezar esto, recordemos Isaías 55:5. Que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos y los pensamientos que Dios en nuestra vida. Y me gustaría leer, porque es un texto magistral, y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y con lo que vamos a seguir explicando. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Dice así: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y escucha esto con atención. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Y escucha esto. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que luego Él le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y son para Él. A Él sea la gloria por siempre. Así que, querido hermano, olvidémonos completamente
de que en nosotros mismos, por nosotros mismos, no hay ninguna virtud, ningún componente, ninguna cualidad que pueda hacer que mover la mano de Dios, porque nadie le dio adelante para que Él pague. Así que, Primera de Pedro 1:2, elegidos o escogidos, que es lo mismo, según el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que hace que la sangre de Cristo nos rocíe? ¿Qué es lo que hace que podamos obedecer a Dios? De que hemos sido escogidos por la presciencia o el preconocimiento de Dios. Y ahora vamos a explicar bien esto. Jeremías 1:5. Antes que te formase desde el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías, querido hermano, no había hecho nada para ser favorecido por la gracia de Dios. Y Dios le dice que antes que te formas, es decir, antes de que fueras siquiera un embrión, Dios ya le había conocido. ¿Por qué? Porque había un linaje detrás de Jeremías que él ni sabía. Porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son, hermanos, tan altos, profundos, que no los puedo sondear. Los juicios de Dios no se pueden sondear. Los caminos de Dios son inescrutables, no se pueden conocer. Y cuando uno dice, no entiendo que Dios haya hecho esto, no entiendo lo otro, no entiendo cómo hay una elección que sea incondicional. Querido hermano, necesitamos renovarnos mentalmente. Y la única manera de renovarnos mentalmente es estudiando y profundizando su palabra y viviéndola con pasión. Porque es el único lugar que emana la luz para nuestras vidas. Miren lo que dice Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, aquí Pablo le está diciendo, miren, vosotros, hermanos, habéis sido conocidos por Dios. ¿Cómo es que volvéis otra vez, que si la ley y demás? Si ustedes son lo que son porque Dios conoció de antemano un linaje en el cual vosotros hoy estáis aquí. ¿Ustedes se dan cuenta de esto, hermano? Que si Dios no expulsó de su presencia, no fulminó, no condenó a la muerte eterna a Adán y Eva, porque era su familia, tampoco lo va a hacer contigo y conmigo. Y que eso no tiene que ver con nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Y porque somos un linaje escogido delante de Dios. Hay un linaje, una familia. Y es, además, por el que yo debo amar a mi hermano. Porque no es un hermano mío porque creemos lo mismo y bueno, nos reunimos en la iglesia y nada más. Espiritualmente, que ahí viene la salvación objetiva. Dios nos ve a nosotros, ese edificio que se está construyendo como piedras vivas, y somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros, como dice en el mismo Efesios, somos miembros de la familia de Dios. Dice, ¿se acuerdan Mateo 7:23? Cuando, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, ¿qué les dijo Dios? Y vosotros, ¿quién sois? Nunca os conocí. Eros de aquí hacedores de maldad. En Mateo 25:12, cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, a las 5 vírgenes que eran insensatas, para que vean, esto es relevante lo que voy a decir. Es relevante para una comprensión correcta de esas 5 vírgenes que muchos creen que eran cristianos, que apostataron y que eran parte de la familia de Dios, pero que dejaron de ser familia de Dios. Dice en el capítulo 25, versículo 12, en definitiva, cuando tocaron la puerta, cuando dijo, ábrenos, ¿saben lo que les responde Dios? Nunca os conocí. Miren lo que dice 1 Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Se acuerdan?
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas le ayudan a bien? Porque a los que aman a Dios son conocidos por Él. Y ese conocimiento es un conocimiento filial, familiar. Y es la misma expresión que usa cuando Adán y Eva, Adán conoció a Eva y dio a luz a Caín, por ejemplo. Es la forma de expresar esa intimidad familiar que tenemos, llamarlo de alguna manera, no es que sea tan así, pero es por hacerlo un gráfico. Tenemos la genética de Dios. No es que haya una genética espiritual, obvio, pero es como diciendo que si lo lleváramos al campo de la carne, es como tenemos los mismos genes, tenemos corre la misma sangre. Por eso la sangre de Cristo es efectiva para nuestras vidas. Porque Jesús no derramó su sangre sobre ninguna persona que no fuera de su propia sangre, por llamarlo de alguna manera. Por eso fue efectiva. En Romanos 11, capítulo 11, vamos a leerlo. Y esto es interesantísimo lo que vamos a leer. Porque miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Versículo 2 al 5. Dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Por eso no lo desecha, porque ya lo conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Y miren lo que responde Dios. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. ¿Quiénes eran estos 7,000 hombres que Dios se reservó por antojo? ¿Tú te piensas que fue un antojo que Dios tuvo? Estas 7,000 personas pertenecían al linaje de Dios. Y Dios los tenía reservados. Y es por esa condición que ellos no doblaron sus rodillas a los Baales, porque eran de la familia de la fe. Que eso es muy importante entender. No somos de un linaje de la sangre o de carne, somos de la familia de la fe, un linaje de fe. Por eso Jesús, si leemos por ejemplo Romanos capítulo 3, en el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Es decir, que la ley y los profetas testificaban de esta justicia, pero que no era la propia justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esa fe, que es un regalo de Dios, y que es un don de Dios, es una dádiva de Dios, Dios la da ¿a quiénes? A todos aquellos que pertenecen a un linaje, que pertenecen a la familia de Dios. Seguimos leyendo, y aquí viene cuando dice: a estos que Dios conoció de antemano, y que sabemos que Dios, él tiene un linaje histórico, dice que los predestinó. La palabra predestinar significa destinar de antemano algo o alguien. Es decir, ustedes imagínense que nosotros es un arco con una flecha. Y uno es un buen arquero. Entonces dice, bueno, hay que dar a Diana, hay que dar al blanco, hay que dar a ese. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estira el arco y sale la flecha hacia el futuro. Entonces, la flecha va dirigida hacia la dirección que el arquero quiso que llevara. Miren, querido hermano, la predestinación de Dios implica que Dios ha determinado el avance de lo que será el destino de las criaturas. Es decir, no es simplemente que Dios se entera de algo. No es que Dios se entera de lo que va a pasar. Es que Dios ejecuta y se ve implicado en destinar a su linaje para que no se pierdan y para que sigan siendo parte de la familia de Dios, y que en el día que estemos en su presencia, quienes estarán en su presencia será su familia. Todos los individuos de la familia de la fe estaremos en la presencia de Dios. Y como la predestinación es algo que es
porque Dios destina, primero nos conoce, esta es familia mía, pues al ser familia mía yo los destino, ¿sí? También dice en Efesios, por ejemplo, capítulo 1, vamos a leerlo, capítulo 1 de Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Fíjense esta expresión, nos escogió en Él. Miren, si dijera que nos escogió por Él, lo entenderíamos. Si dijera nos escogió para Él, también lo entenderíamos. Pero escogió en Él es esta frase que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, en la cual, por ejemplo, cuando nosotros seguimos leyendo Romanos 8, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Y bueno, dice que estoy seguro de que ni la muerte, ni el principado, ni la muerte. Y en el versículo 39, que eso lo vamos a ver más detenidamente en el último sermón, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Él nos escogió, Él mismo, porque Él nos vio desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que ninguno de su familia se pierda. Ninguno de su familia se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Por lo cual Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que hablamos del arrepentimiento? Que también es un don de Dios que viene a través de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos, para concluir y dejar claro esto, porque esto lo voy a profundizar más en el próximo sermón, que tiene que ver, que vamos a hablar en el versículo 30, y vamos a hablar de lo que, la predestinación y de todo lo que viene en adelante, ¿no? Lo que es el llamamiento, lo que es la justificación, y como último eslabón del plan salvífico de Dios, la glorificación de nuestros cuerpos, de nuestras carnes. Pero solo quiero decirles una cosa, hermanos, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que son las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y además, el Señor nos dice, como Padre, por eso Jesús, cuando aparece o irrumpe en la historia, cada vez que se refería a Dios, se refería como Padre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un linaje, estamos hablando de una familia, y Dios vino a buscar a sus hijos, a su pueblo, que estábamos perdidos por causa del pecado original, por causa del primer Adán, pero ahora pertenecemos al segundo Adán, que nos redimió de la maldición del pecado. Y que ese mismo Dios es el que nos sella, y como dice, refiriéndose como Padre e Hijo, no contristéis al Espíritu Santo, el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Así que, querido hermano, la verdad es, motivos para no dudar de Dios en ningún momento es de sobrado, hermano. Dios no se va a volver jamás de lo que Él ha decretado. Él jamás se va a volver de lo que Él ha comenzado a obrar en tu vida y en mi vida. Él la va a perfeccionar. Él pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios trata a alguien, solo trata a los que son de su familia, a los que pertenecen a la familia, no de la ley, sino a la familia de la fe. Porque la ley y los profetas testificaron de la justicia de la fe, que es a la que se iba a manifestar Cristo, para reunir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos y para reunirnos a toda la familia de la fe en todo el espacio del tiempo, hasta que ese edificio sea edificado y seamos llevados a la gloria del Padre y todos experimentemos la glorificación de nuestros cuerpos.
Así que, queridos hermanos, espero que esta palabra haya penetrado a lo más profundo de tu corazón y que a partir de ahora no dudes nunca de Dios. No dudemos, hermanos, porque la duda es parte de la raza humana, es parte de nosotros. Y aunque diga esto, sí van a venir momentos de duda, van a venir momentos, pero que no sea algo que si viene la duda en nuestra vida, que sea que como más nos derribe, pero no nos derrote, ¿sí? Porque ciertamente, hermano, que Dios nos levantará, aunque estemos derribados, Él nos volverá a levantar con la diestra de su poder, porque lo que Dios prometió lo cumple. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, hermano.